Un cordial saludo. Esta es la actividad práctica Sistema de cifrado que utiliza Bitcoins por Eduardo Javier Galeano Gallego y quien les habla Humberto Restrepo. Para criptografía, septiembre 10 de 2023. Por el saludo, sin un banco de por medio. La filosofía del Bitcoin se basa en no ser centralizados, no estar gobernados por un banco. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo un sujeto A va a enviar unos Bitcoin a un sujeto B. Y la transacción se hace de wallet, de billetera a billetera. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona su seguridad? Listo. Entonces, conceptos, la definición de Satoshi Nakamoto, que son cadenas de bloques compuestas por firmas y hashes. En la parte de abajo tenemos un hash, es un resumen matemático, y tenemos por otro lado el sistema PKI. ¿Cómo funciona? Tenemos un usuario que va a enviar datos a un usuario A, un usuario B. Envía el dato, pero al dato también en paralelo se le saca su hash, su huella matemática, la cual también se cripta o es firmada con su llave privada. Una vez llega al usuario, lo que hace el usuario es aplicar el SHA-256 a los datos, pero también a la huella que viene firmada le aplica la llave pública del usuario A. Y con esto aseguramos el no repudio. Y luego le sacamos la huella donde comprobamos de que los dos deben tener la misma huella. Entonces con eso ya aseguramos la integridad de los datos. En la parte de cifrado, no sé, en la nube, cuando enviamos los datos, no se aplica el tema de encriptación de los datos. Ya lo vamos a ver más adelante. Bitcoin A transfiere a B. Entonces el usuario A quiere hacer una transferencia de Bitcoins al usuario B, pero el usuario B está nuevo en el sistema y entonces él debe enviarle una dirección al usuario A para que el usuario A pueda hacer la transferencia. ¿Cómo generaría él esa dirección? Entonces lo primero que hace es conseguirse una llave privada. Puede ser comprando la billetera. Le aplica el algoritmo de curvas elípticas SDSA. Después de aplicar el algoritmo, obtenemos la llave pública, como vamos a observar más adelante. Esa llave pública se hashea. En este caso supusimos SHA-256 y obtenemos así el public key hash. Posteriormente el public key hash se le podía aplicar un base 58 check, que es una especie de alfabeto que compara el hash para hacerlo más visible. Bueno, de tal forma que obteniendo el pub key hash y la dirección de Bitcoin, ahora se las puede enviar al usuario A, quien las va a utilizar como entrada para generar la transacción que vemos acá. El usuario va a firmar con su llave privada toda esta transacción, como vimos, para asegurarnos repudio. Y dentro de esa firma, ¿qué pone él? Él pone un índice que es el que nos va a apuntar hacia la transacción, unos satoshis, que es la cantidad de moneda a transferir. Un Bitcoin es demasiado, por eso lo dividen en 100 millones de satoshis. Entonces, generalmente lo que transfiere es una fracción de un Bitcoin llamada satoshi. Bueno, y dentro de acá que es un script público, se coloca el hash público que generó el usuario B y ligado con el número de satoshis que se van a enviar. La transacción se envía a la red de mineros, donde ellos lo recogen y realizan todo el proceso de minado para generar una transacción en Internet que se llama UTXO. Aquí vemos los bloques, como los bloques del primer minero que logra meter la transacción se hashea y entonces le aparece al usuario B la primera confirmación.
Después, cuando se hashea ese bloque y se mina un nuevo bloque, entonces le aparecerá al usuario B una segunda confirmación de la transacción. La wallet o billetera del usuario B puede rastrear en la nube todas las transacciones que tengan su dirección. Por lo tanto, uno no es como que tenga una cuenta de balance dentro del dispositivo donde tiene la billetera, sino que lo que tiene es una cantidad de direcciones apuntando a estas unidades UTXO que están en la nube. Bueno, valga decir que la billetera wallet que estamos mostrando acá es un software que uno puede instalar en un dispositivo electrónico, en un PC o en un celular. Y también tenemos que decir que una cosa que toma Bitcoin del blockchain es el ledger, que es como el libro de contabilidad, donde están apoyados todos estos bloques con hashes y donde quedan anotadas todas las transacciones que se hacen. Ataques posibles. Actualmente el sistema es vulnerable en 3 puntos: en las billeteras, en las transacciones o en la red peer-to-peer. Y hay 2 ataques muy famosos. Uno en el año 2029, donde la empresa Binance se les robaron $41 millones en bitcoins. Y los hackers utilizaron virus, hicieron phishing para introducirse en el sistema y acceder a una cartera. Y también en el mismo año 2019, la empresa de inversionistas perdieron $150 millones irrecuperables por el fallecimiento del CEO de un fondo de gestión de criptoactivos o la pérdida de credenciales para acceder a las criptomonedas que administraba. Seguridad en los monederos. Entonces, en los monederos tenemos 2 tipos de seguridad. Uno, que se utiliza el chat para asegurar toda la parte de la integridad. Y el AES para tener toda la confidencialidad de la información. Bitcoin, seguridad y codificación. Vamos a hablar un poquito del cifrado, que lo logramos con encripción AES. Aquí vemos en esta aplicación de internet cómo metemos un texto y tomamos bloquecitos de a 128 bits, como vemos acá. En AES podemos trabajar con claves de 128, 192 o 156 bits. Y podemos utilizar el algoritmo EBC o CBC para encriptar. Lo que vamos a encriptar en este caso vemos como el código de un hash que habíamos visto antes, lo encriptamos a través de una llave y solamente el poseedor de esta llave va a poder desencriptar esta información luego. Aquí vemos en el centro, en morado, cómo se encriptó el bloque que estaba aquí a la izquierda en naranjado. Entonces es un código totalmente diferente que ha producido el algoritmo AES. Aquí tenemos la palabra confidencialidad entre como una especie de pregunta. ¿Por qué? Porque digamos que ataques como hombre en el medio de fabricación, intercepción o modificación con técnicas de sniffing, cracking o suplantación no son muy preocupantes en el tema de Bitcoin porque la nube de nodos con su tema de bloques compensan eso. De hecho, la información debe ser asequible a todos esos nodos. Pero el cifrado con AES sí lo vamos a necesitar en las billeteras, porque si un hacker toma de la billetera la clave privada del usuario A o del usuario B, podría hacer transacciones con ella. ¿Y qué es el AES? El AES es un estándar de encriptación avanzada. Es un sistema de encriptación simétrica que cifra bloques de 128 bits, teniendo un método de expansión de clave y 4 métodos adicionales que sustituyen y desplazan los bytes. Poseen los métodos inversos para desencriptar el mensaje cifrado si proporciona la clave. Y usa claves de 128 bits, 192, 2 y 256 bytes. Entonces, como pueden ver a la derecha, está el diagrama de flujo, donde empezamos con una llave 0 y luego empieza un ciclo donde utilizamos byte, chip round. Empieza un ciclo donde se repite 9 veces y finaliza nuevamente con el byte, chip rounds y array round tree. ¿Cómo funciona el ARM Kit?
la primera parte de AES. Entonces, tenemos como ejemplo una matriz donde tenemos en texto la palabra conocimiento es igual a UCN, donde lo transformamos en una tabla hexadecimal, la matriz de estado, y luego hacemos una XOR exclusiva con la matriz clave, que en este caso el texto sería Fundación Universitaria Católica del Norte es la clave, donde la convertimos también en una matriz hexadecimal y luego hacemos la XOR exclusiva, que nos da como resultado la tablita que les estamos señalando en este momento. La representación de hacer esto está a la derecha, donde tenemos una función en Python, donde tenemos dos for anidadas, donde hace esta operación. Recordemos que la XOR exclusiva en Python es el gorrito que estamos señalando en este momento, y luego guardamos toda esta operación en una nueva matriz que se llama matXOR. ¿Cómo funciona SUBbytes? Teniendo ya la matriz que nos dio como resultado de Arrow Key, luego tenemos que aplicarle SUBbytes. Entonces, el SUBbyte utiliza la tabla SBox, la SBox Matrix, en la cual tenemos como ejemplo, por ejemplo, en la matriz de estado de nosotros tenemos un 21, que en hexadecimal es 2 y 1. Entonces, luego lo que hace esta operación es ubicarnos en la tabla SBox Matrix y nos ubicamos en la fila 2, arrancando desde 0, 1, 2, y luego en la columna 1, que sería 0 y 1. Entonces nos da como resultado de que ese 21, ese hexadecimal 21, lo vamos a reemplazar por un FD. Y así sucesivamente por cada uno de ellos. Entonces en el algoritmo que pueden ver, aplicamos esta función, donde también tenemos dos for anidados y aplican esta sustitución, utilizando como base la SBox matrix. Entonces ahora vamos a hablar cómo funciona Shift Row. Entonces, como ya tenemos nuestra salida de SUBbytes, ahora aplicamos este algoritmo, en el cual nos quiere decir que en la primera fila no hay desplazamiento. En la segunda fila desplazamos una sola posición, en la que sigue 2 posiciones y en la 3 posiciones. Entonces, como pueden ver en el resultado de abajo, ya se ve el giro donde la primera fila es igual a la operación de SUBbytes arriba. Pero la segunda, ya tenemos un desplazamiento del hexadecimal 18, donde el 80 ocupa el primer lugar y todas se desplazan hacia la izquierda. En la tercera fila pasa lo mismo, pero ya son 3 posiciones, y en la cuarta pues ya tenemos el resto de posiciones. Entonces en el algoritmo que pueden ver a la derecha, en la primera fila no hay rotación. Entonces, si como pueden ver, el 00, 01 y 02 y 03, después del igual, conservan la misma posición. Pero luego, en la segunda fila, sí hay una sola rotación, donde el 1-0 pasa a la primera posición y el 1-3 se desplaza hacia la izquierda. Así sucesivamente para el resto de filas, donde se incrementa una posición más cada vez que incrementa la fila. Bitcoin, ¿cómo funciona Mixcalion? Mixcalion es el algoritmo que se encuentra dentro del bucle, o sea, él únicamente funciona dentro del bucle. Aquí lo que hacemos en Mixcalion es definir un polinomio que es constante, este polinomio de 4×4. Y vamos a multiplicar ese polinomio con la matriz de estado. Por eso es que al algoritmo le entra la matriz de estado y adentro se va a hacer la multiplicación. La multiplicación parece una multiplicación matricial de fila por columna. Multiplicar esta fila por esta columna nos daría el primer elemento de la matriz resultado que queremos. Lo que pasa es que esta multiplicación no es como una multiplicación común. En vez de las sumas en una multiplicación matricial común que se harían sumas, aquí se hace con la operación SOR, OR exclusiva. Y estas multiplicaciones, por ejemplo, entre el elemento del polinomio constante 0,2 y el elemento 6b, es una multiplicación en campos finitos.
En este caso, en una multiplicación de Galois. Vamos a amplificar un poquito esto, vamos a explicar un poquito mejor esto. Entonces, aquí vemos el resultado de la matriz Chirf-Rose y después de que apliquemos Miscollions nos debe quedar así la explicación. Entonces, este algoritmo usa la multiplicación en campos finitos, en este caso Galois 2 a la 8, para sustituir cada elemento de la matriz de estado por el resultado de operaciones con un polinomio constante y los elementos de la columna. Entonces, como dijimos, lo que vamos a hacer es vamos a desplazar un contador I, un contador J y un contador K. Aquí si miramos el algoritmo, K es el contador más externo. Quiere decir que nosotros, mientras que hacemos operaciones barriendo las filas del polinomio constante y todas las columnas con J, vamos a mantener la columna K constante. Con todo el resultado de todo ese flujo, cuando K es un número constante, obtenemos una de las columnas de nuestra matriz de resultado. Entonces, como vemos, son tres bucles foranidados y aquí estamos llamando la multiplicación de Galois para aplicarla al elemento IJ del polinomio. Entonces estaríamos en un elemento IJ del polinomio y entra también la matriz, pero con un elemento JK. Quiere decir que mientras que J está barriendo las columnas del polinomio constante, la J está barriendo las filas de la matriz que nos resultó antes de Chirf-Rose. O sea que estamos operando las multiplicaciones de cada uno de estos números por estos números de acá. Así es que vamos almacenando esas multiplicaciones en el campo de Galois en una matriz que se llama matriz Miscollion, que nos va haciendo la transferencia a cada elemento hasta componer esta matriz. Aquí, como una cortesía del video de Chirag Valodia del 2022, donde él nos explica este proceso. Aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar el polinomio constante que tenía coeficientes 2, 3, 1 y 1 con esta matriz de estado que tiene los componentes 87, 6C, 46 y A6. Aquí él representa en colores estas multiplicaciones, el 2 por el 87, el 3 por el 6C y así consecutivamente. Y este círculo con este más es la operación SOR o OR exclusiva. Lo que hacemos con la multiplicación en campo de Galois del 0,2 por el 87 es lo que vemos aquí más abajo. El 0,2 lo podemos hacer equivaler a un polinomio. Él no tiene sino un 1 en esta segunda posición de menos peso. Entonces, si dibujamos aquí ese número hexadecimal 0,2, vemos y lo comparamos contra los coeficientes de un polinomio, contra las potencias de un polinomio, vemos que solamente nos validaría este 1, el x a la 1. Por lo tanto, el polinomio equivalente al 0,2 es una x. Pero para el 87 vemos que el 8 tiene un 1 en la cuarta posición y para el 7 hay 3 unos en la posición más baja. Entonces, si lo comparamos acá con el polinomio, vemos que vamos a obtener los componentes x a la 2, x1 y 1 y x7. Luego lo que se hace en este procedimiento es multiplicar estos par de polinomios. Estamos multiplicando 0,2 por 87. Y se utiliza un polinomio, un teorema polinomial en los campos de Galois, que en este momento estamos en los campos de 2 a la 3, que es esta equivalencia. Al sustituir por la equivalencia, podemos cancelar los iguales y nos queda un polinomio que es x4 más x2 más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ese polinomio equivale a lo que tenemos aquí abajo, a tener en 1 el 1, el x2 y el x4 y en 0 lo demás. Entonces este sería el polinomio resultado. 3 ceros y un 1, 0, 1, 0, 1. Esto equivale a
a un 15 en hexadecimal. O sea, este es un 1 y este es un 5. Entonces, aquí no tenemos, este 15 corresponde a la primera multiplicación. Si repetimos, y lo pueden ver en el video de Chirag Baladia, si repetimos este procedimiento con el resto de cifras y las sumamos haciendo una operación SOR, donde la SOR nos da, si los dos bits son 0, nos da 0. Si son diferentes nos da 1, si son iguales nos da 0. Entonces, a manera de ejemplo, si tomo este primer 0 y le hago SOR con 1, como son diferentes, me da 1. SOR con 0, un 1 que traía, y lo hago hora exclusiva con 0, me da 1. Pero al hacer hora exclusiva de ese 1 con este otro 1, como vemos acá, nos da 0. Así componemos el 47 en hexadecimal, y ese 47 lo llevamos para acá como primer elemento de la matriz. O sea, el hecho de haber barrido toda esta fila y toda esta columna solamente nos da el primer elemento. Para obtener este segundo elemento que vendría aquí abajo, tenemos que barrer la segunda fila con la misma columna. Por eso veíamos que antes en el ciclo K era el más externo, porque K de permanecer constante mientras barremos las filas del polinomio constante y las columnas. Bueno, aquí vemos que hay un tema de expansión de clave. Cada que se ejecuta el algoritmo AES, hay que hacer procedimientos con claves diferentes, y cada clave se obtiene en un algoritmo de expansión de claves. Eso es un algoritmo un poco más complejo que requiere que a la primera clave, que es la que uno introduce, se le hagan una cantidad de corrimientos. Digamos que no es el objeto aquí de explicar este algoritmo, porque es un poco más complejo y nos vamos a centrar solamente en las 4 principales funciones. Pero el algoritmo nos daría 11 claves para el caso de cuando vamos a utilizar AES con una clave de 128 bits. Nos daría muchas más claves cuando vamos a cifrar con 192 o con 256, lo que nos haría pues un cifrado muchísimo más seguro que utilizan pues ya las entidades a nivel gubernamental. En esta diapositiva se puede observar la explicación de cómo funciona el blockchain, que no es el objetivo de nuestra presentación. Pero lo importante de resaltar acá es la celda amarilla o el cuadro de datos nonce, donde la idea es resolver el acertijo. La idea es llegar hasta un hash que empiece casi con todos con 0. Queda disponible el enlace que podemos ver ahí en pantalla. SDSA. Bueno, entonces estuvimos hablando del tema de curvas elípticas para poder codificar, obtener la llave pública a través de la llave privada. Entonces uno empieza con su billetera con una llave pública y aplica este algoritmo SDSA y obtiene la llave pública. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Qué es eso de curvas elípticas? Aquí vemos una función matemática en el dominio continuo de R2, ¿cierto? En R super 2 tenemos este polinomio y al cuadrado igual a x al cuadrado a x a la 3 más a x más b, donde este radical 4a a la 3 más 27b al cuadrado debe ser diferente de 0. Y esto se une con el elemento 0. Eso nos da una familia de curvas, dependiendo de los valores que le demos a A y a B. Como vamos a ver más adelante, para Bitcoin vamos a utilizar la curva que tiene A igual a 0 y B igual a 7 como parámetros. Este es el tema de curvas elípticas continuas en R super 2, donde aparecen unos números muy interesantes. Por ejemplo, si yo trazo esta línea aquí desde el punto P, pasando por un punto Q, y llego hasta este punto, veo que estas líneas son simétricas. Entonces, como en el espejo en la parte de abajo tengo un punto R. Pero yo también podría tener una especie de operación donde no tenga el punto Q, sino que el punto P sea tangente. Entonces igual voy a tener una relación entre P y R.
Entonces esas son las relaciones que en estos campos se llaman P más Q igual a R y P más P igual a R. En esta bibliografía podemos observar este tema, que es de Johnson, Meneses y Van Stone. Bueno, resulta que pasamos de este dominio continuo a un dominio que se llaman campos finitos. Aquí vemos el símbolo F sub P. La P es un número primo. Entonces pasamos del dominio continuo de R a la 2 a un dominio F sub P a la 2, donde lo que hacemos es aplicar los polinomios y al radical una operación que llama módulo y unimos también con el cero. Entonces, en lugar de obtener unas curvas continuas, obtenemos es como un espacio discreto, pero también, como podemos ver, a partir de cierta línea es simétrica. Entonces, aquí vamos a definir que un número de elementos en este campo se llamará n y que p es un número primo y m va a ser una potencia. Entonces, vamos a definir que el número de elementos de este campo va a ser igual al número primo por la potencia m. Entonces es muy importante hacerlo con números primos. Entonces estos campos que definimos así son una estructura algebraica con propiedades que los vamos a llamar campos de Galois. La idea es coger la llave pública. ¿Cómo la vamos a obtener? Vamos a coger la llave privada, que acordemos que es un número de 256 bits, que nos da al que le compremos la billetera o nosotros mismos nos inventamos un código y hacemos una multiplicación escalar. Pero la multiplicación por un punto base, ¿cierto? ¿El punto base qué es? El punto base en Bitcoin es un número larguísimo. Aquí vemos una porción de ese número que es de 18 hexadecimales, son como 72 bits. Y no es que escogido caprichosamente, sino que pertenece a un estándar llamado CSP 256K1 que hizo el Standard for Efficient Cryptography Group, el SEC. Bueno, la idea en general es que vamos a obtener una función con un punto específico en el campo de Galois, un punto de esto más bien aquí en la parte de campos finitos, único para el Bitcoin. De manera que esa función que obtenemos en ese punto nos va a dar la llave pública. Y es muy fácil haciendo la multiplicación escalar en estos campos finitos de la llave privada por el punto base y obtener la llave pública. Pero devolvernos como a partir si tuviéramos el punto base y la llave pública para obtener la llave privada es un trabajo que es casi imposible. Es supremamente difícil. Bueno, aquí están nuestras referencias. Entonces tenemos en primer el video de Chirag Balodia y otras referencias muy interesantes. Aquí tenemos videos que nos ayudaron mucho como el de la UPM, el documento del NIST y otros documentos más. Como para mirarla, agradecer a este personaje, Boris Galois, que es un personaje francés que vivió muy poquito, murió muy jovencito por temas políticos, y él es el que conecta esa teoría de cuerpos con la teoría de grupos, que eso es lo que estábamos viendo, algo así como las curvas continuas con esta parte más discreta de los campos finitos. Para terminar esta presentación, pues podemos ver que también existen muchas librerías en Python para trabajar el tema de Galois, con funciones para esto. Vamos ahora a pasar a ver la demostración del algoritmo. Entonces aquí tenemos el algoritmo que nosotros construimos. Aquí tenemos la multiplicación de Galois, donde se hacen unos corrimientos de bits para poder obtener esa multiplicación que demostrábamos en la diapositiva donde explicamos el procedimiento de Chirac-Balodia. Tenemos algunas matrices que utilizamos para representar o estar convirtiendo los números que sacamos de formato entero a cadenas y poderlos mostrar, como esta matriz. Aquí más abajo vamos a tener esta que nos imprime dos matrices al mismo tiempo.
Y aquí tenemos el algoritmo SUBBYTES. Como vemos, es una matriz grandísima de 16 por 16, ya que de la matriz de estrado, que es la que entra hacia él, vamos a sacar dirección. Entonces uno podía encontrarse la F. Entonces la F sería, que la fila F, entonces tendría que venirse 16 posiciones acá, encontrar la fila F. O la columna E, nos tendríamos que ir 15 posiciones hacia la derecha para encontrarla. Acordémonos que aquí en Python empezamos por 0, 0 en estas matrices. Aquí está el algoritmo que fue explicado antes. Aquí tenemos el comienzo de Miscolion. Tenemos aquí el polinomio constante y los tres bucles que estábamos, de los que estábamos hablando, que tenemos que hacer, llamar acá adentro el método de multiplicación de Galois que lo demostramos arriba y multiplicarlo por el elemento de la matriz de estado de acuerdo a lo que explicamos dentro de la presentación. Aquí está nuestro main. Nuestro main lo que hace es mostrarnos el texto que vamos a encriptar, la matriz de estado, la matriz clave. Y vamos a ver uno a uno. Estamos llamando, aquí llamamos a round key, aquí llamamos a subbytes, aquí llamamos a cheat rows y aquí llamamos a mixcolions. Y vemos que hacemos operaciones llamando este algoritmo que nos imprime, que es el que nos imprime. Entonces obtenemos el resultado llamando cada método, lo almacenamos en una matriz y después con inmatriz print hex es donde estamos imprimiendo en ese formato hexadecimal. Porque normalmente estos algoritmos que estamos implementando nos dan salidas en números enteros. Entonces este procedimiento que vamos a incluir, pues vamos a incluir todo este código dentro del trabajo para que pueda ser visto. Este procedimiento es el que nos convierte a una forma matricial que es visible. Vamos a correr este programa, vamos a subir acá un poco y vamos a darle run a este programa. Aquí empieza a ejecutarse. Y aquí nos da la respuesta. Entonces, aquí vemos la primera matriz de estado que corresponde al texto a encriptar, que es conocimiento igual a UCN. Tenemos la matriz clave, aquí en hexadecimal a la izquierda, y aquí a la derecha dice Fundación Universitaria Católica del Norte es la clave. Aquí hace la primera matriz, que es una hora exclusiva de estas dos matrices, como vimos que hace a round key. Después aparece la operación subbytes, después aparece la operación cheat rows y por último aparece la operación miscallions. Digamos que lo que hicimos fue una especie de ronda. Ya lo que seguiría para terminar de hacer todo el algoritmo AES sería entonces lo que vimos dentro de la presentación, expandir las claves y correr dentro del bucle estos algoritmos que pudimos implementar. Entonces, nuevamente, gracias por la atención prestada y gracias al profesor por habernos brindado esta materia tan interesante.